Imagina un mundo donde los débiles eran devorados sin piedad, donde el sexo era un arma y la muerte, la mejor amiga de todos. La Edad de Piedra no son las aburridas imágenes de los libros de texto, sino una carnicería sangrienta donde la humanidad nació del caos. ¿Qué fue más aterrador, la fuerza animal de los neandertales o la astucia fría de los cromañones? ¿Y cómo su guerra definió lo que somos hoy? Quédate hasta el final, descubrirás por qué aún llevamos dentro ese horror antiguo, y tal vez te des cuenta de que no estamos tan lejos de esas cuevas. ¿Crees que la Edad de Piedra eran solo mamuts y lanzas primitivas? Te equivocas. Era un mundo donde los hombres peleaban, exterminaban y devoraban a los débiles. Las mujeres eran raptadas para procrear, la carne se desgarraba con los dientes sin fuego, y las personas eran enterradas vivas como ofrenda a dioses sin nombre. Bienvenido a una era donde el sexo era violencia, la muerte una rutina, y el líder de la tribu guardaba en su cueva a la mitad del poblado como reserva de comida. Este fue el desfile de la humanidad en la Edad de Piedra, sin adornos, sin ilusiones. Neandertales, unos 165 cm de altura, cuerpos como toros, pero con la agilidad de un depredador. Huesos pesados, pechos anchos, hombros masivos, músculos como tallados en piedra. Rostros más bestiales que humanos, arcos superciliares prominentes, narices chatas, mandíbulas como martillos, ojos pequeños y llenos de furia. Su respiración era ronca, áspera, como un vendaval antes de la tormenta. Eran máquinas de destrucción de la antigüedad. Sus manos apretaban con tanta fuerza que los huesos crujían, sus dedos podían arrancar un ojo de un solo tirón. Se lanzaban contra mamuts sin miedo, de frente. A veces, grupos enteros morían bajo avalanchas, pero los sobrevivientes no se detenían. Armados con garrotes, hachas de piedra y lanzas de puntas toscamente talladas, vivían como bestias, dormían entre cadáveres de animales, tragaban carne cruda. Olían a podredumbre. Un golpe de un neandertal convertía una cabeza en un amasijo sangriento. No eran guerreros, eran carniceros. Cromañones, altos, esbeltos, rápidos, hasta 180 centímetros de estatura. Músculos como los de un cazador endurecido para largas persecuciones y astucia. Cada movimiento calculado, cada paso medido antes del ataque. No solo se aferraban a la vida, la dominaban con la mente. Su fuerza estaba en la cabeza. Fabricaban trampas, engañaban a sus enemigos, manipulaban destinos. Dominaban el habla, y con ella, el poder. Sus palabras no eran solo sonidos, eran una palanca de control. Sus miradas eran afiladas como las de un depredador, observaban al enemigo no con rabia, sino con intención fría. En sus refugios, cuevas, las paredes estaban cubiertas de símbolos, mapas, escenas de cacerías, ejecuciones y raptos. Dibujaban sus planes y los hacían realidad. Su arsenal era ingenioso, lanzas arrojadizas con puntas dentadas, hachas afiladas, cuchillos de sílex, arcos rudimentarios, flechas envenenadas. Atacaban desde emboscadas, desde la oscuridad, desde las profundidades del agua, desde los matorrales. Los neandertales avanzaban a campo abierto, los cromañones esperaban. El valor no les importaba, lo que contaba era la victoria. Donde un neandertal derribaba puertas, un cromañón envenenaba, sin dejar opción a resistir.
Su guerra no estaba en los campos abiertos, sino en aniquilar al enemigo antes de que supiera que era un blanco. Los primeros enfrentamientos eran como huracanes, feroces, caóticos. Los neandertales cargaban hacia adelante, rugiendo como bestias salvajes, blandiendo garrotes, aplastando huesos, arrasando todo a su paso. El miedo les era ajeno. Un solo golpe de su puño y un cráneo estallaba en pedazos. Los cromañones respondían en silencio. Retrocedían, como si tuvieran pánico, pero tras ello venía la trampa. Atraían al enemigo, el bosque era su cómplice. Mientras el neandertal avanzaba, pesado y ruidoso, un hacha de sílex caía desde una rama, una flecha se clavaba en su garganta, una punta encontraba los puntos débiles donde no había hueso. Apuntaban a lo blando. A veces, las peleas se prolongaban. Entonces, los cromañones llevaban a sus enemigos a la espesura y la incendiaban. Llamas, humo, jadeos, gritos, cuerpos carbonizados luego, remataban a los sobrevivientes, una piedra en la frente, un pie en la garganta, la muerte cara a cara. Mataban para que los testigos supieran, no esperes clemencia. En el combate cuerpo a cuerpo, el neandertal era una pesadilla. Quebraba espinas dorsales, mordía la cara del enemigo, desgarraba mandíbulas con las manos. Pero los cromañones evitaban el enfrentamiento cercano. Actuaban como manada de lobos, solos, el enemigo no tenía oportunidad, juntos, reinaban. Golpe, retirada, otro golpe. Rodeaban, jugaban con la presa y luego la destrozaban, demostrando quién mandaba en el bosque. A veces dejaban a un herido, atado, con el vientre abierto, para que sus congéneres lo encontraran. No era solo terror, era una señal. Con cada pelea, los neandertales menguaban. Sus restos se pudrían en fosas, cuevas, entre enemigos. Sus cráneos adornaban estacas, y los cromañones avanzaban, buscando una nueva presa. El sexo era un arma de guerra. Los neandertales tomaban mujeres a la fuerza, sin ceremonias, sin palabras. Las agarraban, las arrastraban a sus guaridas, las pisoteaban en el lodo y hacían lo suyo. Sus hembras sufrían en silencio, no había a quien gritar. ¿Amor? Esa palabra no existía. Solo reinaba la fuerza, una manada donde el fuerte aplastaba al débil. La mujer era carne, un recipiente, un objeto. Su lugar estaba contra la pared fría, bajo el peso de un cuerpo. Con los cromañones parecía más refinado, flores, huesos, cantos. Pero tras la fachada, lo mismo. Tras el regalo, un golpe, tras la melodía, una orden. Las mujeres eran mercancía, pasaban de mano en mano. Las ataban a troncos, las intercambiaban por comida, las marcaban como ganado. Robaban mujeres neandertales por la fuerza. De esas uniones nacían hijos, medio bestias, robustos, con frentes bajas y miradas sombrías. A menudo los mataban como aberraciones, como errores de la naturaleza. Pero a veces los dejaban, para trabajar, cargar pesos, divertirse. Por eso su sangre aún corre en nosotros, salvaje, mezclada. Las mujeres, atrapadas bajo el yugo en ambas culturas, se convertían en peones. Sus cuerpos se cubrían de moretones, sus miradas se apagaban.
A veces las cazaban como presas, les daban una ventaja y luego las perseguían. Matar tras violar era algo común. Algunos creían que la muerte de la víctima les daba poder, dominio, sumisión, control. Lo demás no importaba. La comida también era un campo de batalla. Los neandertales cazaban de forma limitada, su dieta era carne de bestias enormes, mamuts, ciervos lanudos. Vivían de esos animales, y cada paso que estos daban hacia la extinción era un paso hacia su ruina. Cuando el clima se endureció, los rebaños desaparecieron, migraron, murieron. Los neandertales se quedaron sin nada. No sabían recolectar, pescar, cultivar, no tenían idea de cómo hacerlo. Los cromañones se imponían donde otros caían. Sus hijos aprendían a distinguir bayas comestibles de venenosas, cocían raíces, ahumaban pescado, comían insectos. Tragaban todo, incluso hongos que revolvían el estómago, con tal de sobrevivir un día más. Sus cuerpos se adaptaban. El hambre llegó a los neandertales como un espectro, sigiloso, implacable. Primero comieron carroña, luego a sus muertos. Los ancianos que no podían caminar eran las primeras víctimas después, los heridos de la última cacería. No era maldad, era el límite. Sus cuevas se volvían tumbas. El aire se espesaba con el hedor, el suelo se cubría de huesos, excrementos, trozos de carne podrida. Hombre y bestia se fundían en uno. Gateaban, gemían, se devoraban entre sí, perdían la razón. A veces, asfixiaban a los bebés al nacer, no por sadismo, sino para que sus llantos no los delataran. A veces comían la carne aún tibia de los fallecidos. El canibalismo dejó de ser una aberración para convertirse en norma, la única forma de llegar al amanecer. Pero el amanecer no traía salvación, solo acercaba el fin. Los neandertales se apagaban lentamente. Los cazaban uno por uno, en bosques, gargantas, madrigueras. Se enterraban en la tierra, masticaban corteza, aullaban en la noche, rogando piedad. No había piedad. Los cromañones los seguían como cazadores tras una presa herida, sin prisa, sin compasión. Los degollaban en silencio, uno tras otro. Las mujeres se convertían en concubinas, sirvientas, trofeos. Perdían la voz. Las encerraban en pozos, las encadenaban a árboles, las marcaban con fuego. Sus hijos, nacidos en el terror, se volvían esclavos. Algunos simplemente desaparecían. Los cromañones no buscaban paz. Vinieron por un lugar en el mundo y lo tomaron, borrando el pasado. No perdonaban a los cautivos. Torturaban a los hombres para dar ejemplo, los ataban a postes, les arrancaban la piel en vida, cortaban partes del cuerpo y las exhibían en los campamentos como símbolos de triunfo. Quebraban a las mujeres metódicamente, despacio, frente a las demás. Luego quemaban los cuerpos, esparcían los huesos o los dejaban pudrirse, para que el olor recordara a quien mandaba. Surgieron los primeros símbolos, cráneos en picas, manos en ramas, patrones de huesos en las entradas. No era miedo, era un culto al poder. Comenzó el exterminio de los neandertales como especie, y nadie lo detuvo. Si ellos hubieran ganado, el mundo se habría congelado en una oscuridad eterna.
No habría canciones, saberes, creadores, pensadores, solo guerreros y cazadores. Todo se mediría por el puño. El cojo, inútil el viejo, estorbo la mujer, herramienta. En lugar de ciudades, hogueras en lugar de palabras, rugidos. Pero vencieron los cromañones. No por bondad, sino por inteligencia. Mentir, traicionar, su pasión era una hoja, su palabra un anzuelo, su muerte un espectáculo. No eran mejores, eran más astutos. Y eso bastó para tomar el mundo. Así terminó la primera guerra de la historia y comenzó la era del hombre. Ahora reflexiona, ¿qué nos queda de esos días? ¿Seguimos viviendo bajo las leyes de las cuevas, solo escondiéndolas tras una máscara de civilización? ¿Quién fue la verdadera bestia? ¿Los neandertales con su fuerza bruta o los cromañones con su crueldad calculada? Escribe tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete, viene mucho más que cambiará cómo ves el pasado.